Mi nombre es Isabel Villarreal y seré su moderadora el día de hoy con mi compañera Daniela Isabel. Lastimosamente, las autoridades de la universidad no pudieron asistir el día de hoy a razón de que se encuentran en un acto donde se le otorga el doctorado honoris causa al padre Patricio Heinzel. Sin embargo, en representación de la Facultad de Derecho se encuentran con nosotros profesores de la Cátedra de Derecho Laboral de la USMA. El profesor Carlos Ayala, el profesor Samuel Rivera y la profesora Maribel Acevedo, a los cuales les extendemos una cordial bienvenida. Agradecemos la presencia de su excelencia, la ministra Doris Zapata, y a nuestros distinguidos expositores que nos acompañan el día de hoy, quienes serán los encargados de brindarnos un conversatorio de calidad en conmemoración a los 50 años del Código de Trabajo. El día de hoy, el objetivo es abordar temas de gran relevancia referente al derecho laboral, una rama que consideramos primordial al ser abogados en formación. Si bien es cierto, en las aulas de clases se aprenden temas de vital importancia que son de gran relevancia al momento que salimos al campo laboral. Sin embargo, definitivamente este tipo de actividades académicas adicionales cumplen un rol, ya que fortalecen ese sentido crítico que fortalecemos y desarrollamos a lo largo de la carrera. Sin más nada que agregar, le paso la palabra a la ministra Doris Zapata, quien nos dará unas palabras de apertura en este conversatorio. Muchísimas gracias, Isabel. Pues inicio dando las disculpas de la ministra Doris Zapata. Mi nombre es Winston Sánchez, secretario general del Ministerio de Trabajo. La ministra, pues, en un último momento fue llamada a una reunión a la presidencia y, pues, me pidió que compartiera con ustedes. Verdaderamente, pues, quiero saludar en primer momento a los profesores aquí presentes, a los señores expositores que van a compartir con todos nosotros y sobre todo a los estudiantes. Para el Ministerio de Trabajo es de gran placer y aplaude este tipo de acciones académicas en la cual pues podemos interactuar y compartir conocimientos de todo lo que ha sido el caminar durante 50 años y el actuar del Código de Trabajo. Una herramienta pues que surge en un momento dado en la cual se hacía relevancia y se necesitaba que la ley pues interviniera un poco en interactuar con relación a cómo era la coordinación en relación de los entes del trabajo y un poco a proteger el trabajo como tal, reconociendo pues que en esta relación hay una parte que quizá la más débil, que es el trabajador, pero también el código asegurar hasta cierta medida, buscar un nivel en el beneficio razonable que puede tener la empresa privada. En ese sentido, pues este tipo de actividades académicas son de mucho beneficio, contribuyen a la formación que van a tener estos estudiantes en el caminar hacia su culminación de la carrera en el derecho. Y pues en el Ministerio de Trabajo van a tener una fuente no solamente de información, sino un aliado en el caminar de ustedes, en todos aquellos que de una u otra forma pues se vayan por el derecho laboral, pues van a tener aquí pues personas que en todo momento van a contribuir con ustedes. Y la ministra pues está muy complacida de que se realice este tipo de conversatorio en la cual pues podemos contribuir con información y aplaudimos la acción dirigida por el doctor Carlos Ayala, que en estos momentos pues dirige este grupo en activar e incentivar que los estudiantes pues se preocupen y se actualicen con temas de relevancia como el que nos ocupa el día de hoy, 50 años de la entrada en vigencia del Código de Trabajo, normativa que ha regido por todo este periodo las relaciones laborales y que ha contribuido a mantener ese diálogo social tripartita entre las partes y que contribuye a que nuestro país pues mantenga una tranquilidad y una paz social. Los dos últimos años yo creo que han sido totalmente atípicos para todos en diferentes áreas, sobre todo en el área del trabajo, cuando el Código de Trabajo fue la línea que marcó el caminar de este ministerio, que ha tenido que interactuar o activar otros tipos de acciones normativas, como resoluciones, decretos, para tratar de mantener un ambiente laboral en el país, tomando iniciativas y tomando decisiones que fueron en todo momento compartidas con el área tanto de trabajadores como de empresarios y que nos llevaron a nosotros, Ministerio de Trabajo, pues a poder mantener hasta a lo más posible una estabilidad laboral y mantener los puestos de trabajo. Se tomaron acciones ya conocidas como las suspensiones de los contratos, la reactivación de estos mismos contratos, la
la puesta en práctica de mecanismos como el teletrabajo, adaptado y aprobado y sancionado por el presidente un par de días antes de cuando en Panamá llega la pandemia. Y estos son mecanismos que van muy a la mano, muy paralelos con el Código de Trabajo, tema del día de hoy. No me quiero alargar, yo creo que vamos a nutrirnos más de los conocimientos que nos van a compartir los expositores. Agradezco nuevamente que se realice este tipo de actividad y que consideran al Ministerio de Trabajo para compartir con ustedes estas palabras iniciales. En nombre de la señora ministra, pues los saludos cordiales y siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, secretario general Winston Sánchez, por esas palabras tan acertadas. Estoy segura que nos sirven y nos van a servir a todos los presentes de motivación e inspiración. Ustedes nos motivan y los admiramos y agradecemos por sus labores diarias que velan por las garantías de los trabajadores. Esta actividad busca exactamente lo mismo que usted menciona, que es explorar y aprender, empaparnos un poquito más en este mundo del derecho laboral. Para nosotros es un honor que hayan aceptado nuestra invitación y contar con usted el día de hoy. Aprovecho entonces asimismo para agradecer a nuestros compañeros usmeños y por supuesto a nuestros futuros colegas de la Universidad de Panamá que se encuentran con nosotros el día de hoy. La dinámica de este conversatorio de cumpleaños del Código de Trabajo, como le llamamos nosotros, va a tener 4 tiempos, 4 expositores. Al finalizar cada exposición, vamos a contar con un espacio de 5 minutos para responder cualesquiera preguntas que tengan sobre el tema. Las preguntas las pueden hacer profesores y estudiantes. Por lo que si les surge alguna pregunta mientras haya algún expositor explicando el tema, pueden escribirla en el chat de esta misma reunión y las vamos a leer entonces en el momento indicado. Dando inicio entonces a la conmemoración de estos 50 años del Código, me complace introducir al doctor Ricardo Lachman. Él obtuvo su licencia en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá y el título de doctor lo obtiene en la Universidad Complutense de Madrid. Él cursó el programa Harvard Negotiation Institute en la Universidad de Harvard y desde 1996 ha sido profesor de posgrado, maestría y doctorado en materias de derecho laboral en universidades panameñas. Dentro de ellas, la Universidad Católica Santa María la Antigua, la Universidad Latina y la Universidad de Panamá. Además, ha dictado múltiples seminarios a nivel nacional e internacional y es autor de las obras Contratos y Especiales de Trabajo y 2 ediciones de Derecho Laboral Marítimo. Ejerció asimismo múltiples cargos en el Ministerio de Trabajo a lo largo de su carrera y es abogado litigante de larga y exitosa trayectoria. Damas y caballeros, abogadas y abogadas, compañeros y compañeras, con ustedes exponiendo el tema Historia del Derecho Laboral, el doctor Ricardo Lachman. Muy buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Para mí es un gran honor que me hayan invitado, sinceramente, desde 1995, que me llamó un día profesor Martans de la USMA para decirme que iban a empezar los posgrados y que iban a haber clases de derecho laboral marítimo y que como yo había estudiado mi doctorado en esa materia, que yo fuera a dar ese curso. Y desde entonces para mí ha sido realmente apasionante porque he podido hacerlo de una manera, digamos que eventual, siendo siempre posgrado y estando yo siempre ocupado. Tú hablaste de mis años de juventud en el Ministerio de Trabajo, pero tuve 19 años en Morgan & Morgan litigando intensamente. Y bueno, yo humildemente quiero aportar hoy a manera de introducción, porque sé que los demás profesores que van a hablar van a entrar en detalles de las bondades del Código de Trabajo, que fue totalmente progresista y novedoso, incorporando ideas
protectoras y tutelares de los trabajadores, reconociendo a la parte más débil de la relación laboral, distinguiendo el derecho del trabajo del derecho civil, convirtiéndolo realmente en un derecho social. Y yo que soy litigante, sé la cantidad de presunciones a favor de los trabajadores que tiene el código. Se presume la existencia de la relación de trabajo. Si hay terminación, se presume que es despido. Si hay despido, se presume que es injustificado. Y toda la carga de la prueba la tiene el empleador. Entonces, es un derecho muy protector, muy tutelar. Pero yo quiero referirme rápidamente, repito, a manera de introducción y como para poner en contexto, cuándo nace el Código de Trabajo, qué era lo que estaba sucediendo en Panamá, cuál era la situación que entró a regular el Código de Trabajo, que como todos sabemos es la relación entre el capital y el trabajo. Pero si pasamos rápidamente una revisión de las formas de organización de la actividad económica que coexistían en Panamá, en ese momento nos daremos cuenta rápidamente que teníamos y tenemos una estructura heterogénea del empleo. A diferencia de los países desarrollados que tienden a tener una estructura homogénea del empleo, por ejemplo, Francia, Estados Unidos, son países capitalistas, donde las otras formas de organización de la actividad económica casi que han desaparecido frente al epicentro del sistema capitalista. Pero Panamá en 1972 era así. Teníamos una zona del canal donde existía una forma de organización económica que era capitalismo monopolista de Estado. Ahí ni siquiera había empresa privada. Ahí habían empresas, digamos, para bienes y servicios del Canal de Panamá, del Army, del Navy y del Air Force, o sea, Fuerza Aérea, la Naval y el Ejército norteamericano, y eran comisariatos. Ahí no existía McDonald's, no existía una tienda privada, era capitalismo monopolista de Estado. Pues tú cruzabas la avenida central y entrabas a donde regía el Código de Trabajo. La relación capital-trabajo en 1970-71, por supuesto era la predominante en Panamá, pero el propósito de hacer esta introducción es agregar que a esa zona del canal y a ese capitalismo que existía, el código entra a regir en un momento en que, y todavía hay algo de eso, coexisten distintas formas de organización de la actividad económica. Teníamos en ese momento grandes resabios feudales, donde propietarios de muchísimos miles de hectáreas, y eso todo el mundo lo sabe, pues familias y tal eran propietarias de estas y se vendían con gente y todo. Eso le llamamos nosotros resabios del feudalismo que existían en Panamá, y que al mismo tiempo, en 1972, cuando nace el Código de Trabajo, repito, al lado de la zona del canal, al lado de la avenida central y la Vía España, el capitalismo, existían estas formas semifeudales todavía, y existían por el proceso revolucionario que el general Torrijos denominó paralelamente asentamientos campesinos, juntas agrarias, cooperativas. Entonces fíjense que ya voy contando, ¿no? La zona del canal, capitalismo monopolista de Estado, ahí no regía el código. La Vía España, ahí está el capitalismo. Los resabios feudales. Pero entonces también tenemos las comarcas, donde hemos históricamente tratado de llevar nuestra ley
Ellos son panameños, nosotros los consideramos hermanos, pero ellos tienen una actitud y tienen una cultura. De manera que el código de trabajo también ha sido un problema, digamos que en su implementación, aunque rige para todo el país. Entonces, habiendo hablado pues de la relación capital-trabajo, de lo que pasaba en la zona del canal, los asentamientos campesinos, los resabios feudales, las comarcas, estamos hablando de distintas formas de organización de la actividad económica que existían conjuntamente en el momento en que nace el Código de Trabajo. Que luego también viene el tema de los empleados públicos. No se le iba a aplicar a los empleados públicos. Y el tema del trabajo informal. Cuando nosotros estudiamos la doctrina panameña, y nuestro código se basa mucho en la doctrina, digamos, de los mexicanos, Mario de la Cueva, Néstor de Buen, Trueba Urbina, que conjuntamente con los panameños, Rolando Murgas, digamos que Arturo Hoyos y el profesor Fábrega, esa doctrina pues ha traído a nosotros, digamos que el tema de que el derecho del trabajo tiene un ámbito de aplicación y un paraguas protector que tiende a ser expansivo. Y el derecho del trabajo debiera poder regular las relaciones de trabajo en todas estas formas de organización económica que me he referido. Temas que se discuten en la OIT, ¿por qué no se aplica aquí el código? ¿Por qué no se aplica allá? El Canal de Panamá, por ejemplo, para agregar otra cosa, tiene su historia laboral. Y allí, en el Ministerio de Trabajo, se le trata también de esa manera con su régimen especial. Ellos tienen su junta de relaciones laborales, registran sus sindicatos y manejan sus cosas aparte. Y bueno, finalmente el trabajo informal que actualmente nos preocupa a todos, que los datos dicen que hay un porcentaje altísimo de trabajadores informales que están debajo de los semáforos muchas veces y tal. Y bueno, yo me refiero a este marco para señalar que cuando el Código de Trabajo entra a regir la relación capital-trabajo en Panamá, entra a regir unas relaciones que excluye a todas estas categorías que yo acabo de mencionar y que hoy hacen que en Panamá todavía se mantenga una estructura heterogénea del empleo, ¿no? Nosotros escuchamos los problemas de la Caja de Seguro Social y hablamos acerca de cómo solucionarlos. Se dice, caramba, incluso cosas novedosas como incorporar a los trabajadores esos informales, a los emprendedores y todas estas cosas son un reto para el código y son un reto para nosotros los laboralistas, que debemos entender que la realidad está siempre cambiando y que por eso siempre tenemos que estar adaptando las normas. El Código de Trabajo ha sido, digamos que, un pilar en la protección de los derechos humanos también en Panamá, que antes, cuando existía la libertad esa de pactar civilmente las relaciones de trabajo, pues no había esa protección que existe hoy en el código y nosotros pensamos que introdujo toda una serie de beneficios, pero que no está escrito en piedra. Cuando se hable de modificar una cosa o la otra, no se piense que es quitarle una conquista a alguien,
porque siempre las normas deben cambiar para no convertirse en un obstáculo al desarrollo social, porque las normas van a regular la realidad y si la realidad cambia. Así que hoy tenemos muchos jóvenes trabajando en unas formas distintas con la globalización. Conozco una chica que trabaja para una persona en Miami que le paga de una manera atípica. Y conozco muchos chicos panameños que están haciendo cosas atípicas. Entonces, oigo que la Cámara o la PEDE hace algunos planteamientos siempre de ver estas cosas. El teletrabajo ahora con la pandemia nos ha enseñado que hay muchas formas distintas en que podemos colaborar, pero el Código de Trabajo y toda la normativa laboral, a nuestro juicio, ha implicado un enorme avance y una gran protección para la parte más débil de la relación de trabajo, creando una especial ventaja jurídica para compensar una desventaja económica que existe objetivamente. Yo felicito a los que organizaron este evento y muchísimas gracias por invitarme. El derecho laboral panameño, para mí, desde 1972 que surge, ya contenía normas de avanzada. Si usted se lee los artículos 89 y siguientes que hablan de la unidad económica, los artículos que hablan de la relación de trabajo, son normas muy avanzadas y ya me referí pues a las presunciones a favor de los trabajadores que existen y que son loables. Lo único que no debemos pensar que todas estas cosas pues están, como dije, escritas en piedra. Siempre hay que tener una mente abierta y el Código de Trabajo de 1972 pues tiene las reformas que ha tenido y tenemos el derecho laboral marítimo que es especial, tenemos las normas de Panamá Pacífico que son especiales, tenemos las normas de la Ciudad del Saber que son especiales y todas conforman la legislación laboral panameña conjuntamente con el Código. Yo termino mi introducción así. Quise poner en contexto económico el Código de Trabajo cuando nace y su evolución en Panamá. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctor Ricardo. Realmente yo estoy muy de acuerdo con eso. El mundo está cambiando, la realidad está cambiando y el Código de Trabajo tiene que ir adaptándose a esta realidad. Yo creo que justamente ese tipo de aspectos es lo que nos busca querer mejorar, tratar de ver en qué aspectos podemos buscar otras alternativas, tal vez. Si esto no funciona, podemos tomar esto. Y de hecho, por eso quisiéramos hacer la primera pregunta que viene del público. ¿Cuál considera son los retos actualmente en lo referente al derecho laboral? Ya que menciona que debe adaptarse constantemente, ¿qué aspecto considera se debe mejorar en este código para adaptarnos a la nueva realidad que vivimos? Bueno, yo podría mencionar varios, pero como no hay tiempo, pues voy a mencionar uno, porque estamos precisamente pandemia, crisis económica y tal, ¿no? Nosotros tenemos una trilogía procesal aquí un poquito exagerada en la materia de despido. Para un despido injustificado de naturaleza disciplinaria, tienes que ir a las juntas de conciliación y decisión y saber que la ley 7 de 1975 que tiene normas procesales especiales. Si el proceso de despido es económico, tienes que recurrir al Ministerio de Trabajo, al artículo 215 de la ley 53 de 1975. Si el despido es de una mujer en estado de invalidez o de un sindicalista con fuero, tienes que ir al Código de Trabajo, a los jueces seccionales de trabajo. Y todo eso en una sola materia, despido. Entonces, yo a veces me pongo a pensar también, ¿por qué tenemos tantos recursos de día 25%, de noche 50%, mixto 75%? Si te pasas 3 horas en el periodo nocturno, el mixto se convierte en nocturno. O sea, cosas complicadas.
Y en los términos para los pliegos de peticiones que dan derecho a huelga, tienes términos con días hábiles, que luego vienen los días calendarios y luego días hábiles. O sea, esas cosas son las cosas a las que yo me refiero. No quitarle conquista a la gente, sino resolver cosas absurdas, ¿no? Por ejemplo, la solicitud de autorización de despido en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio, por ley, tiene un periodo de 60 días para resolver, pero eso es imposible porque ellos han entendido que es primera instancia. O sea que apela a un trabajador y no hay término y la empresa está en quiebra y es un proceso que nadie lo utiliza. Y con eso nada más hablé de 3 cositas, pero por ejemplo las vacaciones no se pueden dividir en más de 2 periodos de 15 y todo el mundo viola ese artículo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Esas son las normas a las que yo me refiero. Definitivamente hay un trabajo que hacer y bueno, usted lo enmarca de una manera excelente y bueno, yo creo que todos los presentes estamos de acuerdo. De hecho, aquí está, hay un compañero, Mario Serrano, que comenta flexibilidad laboral, así que bueno, aquí vemos las opiniones por parte de los espectadores. La siguiente pregunta del público también es, para usted, ¿cuál es el momento cumbre del derecho laboral en Panamá? Y ¿El qué? ¿cuál es el momento cumbre del derecho laboral en Panamá y la razón de esto? Bueno, mire, yo hablar de momento cumbre del derecho laboral, pues para mí tendría que referirme a cuando se dio un cambio cualitativo en nuestro derecho laboral, que es precisamente con el Código de Trabajo de 1972. Se dice dialécticamente que los cambios cuantitativos acumulados generan cambios cualitativos, y eso fue lo que ocurrió aquí. Se combinó el proceso político después del golpe de Estado de 1968 con una serie de situaciones sociales en Panamá. El derecho, cuando tú quieres buscar por qué es de determinada manera, no debes buscar las causas en el derecho mismo, sino son causas externas al derecho. Aquí en Panamá, el abuso, digamos, que era generalizado en todo el mundo para con los trabajadores, que se tuvo que implementar la jornada de 8 horas, sí se tuvo que implementar protección del trabajo de menores, del trabajo de las mujeres. Todas esas cosas se consiguen con el Código de Trabajo de 1972 y quiero nada más decir de lado que con la Constitución, que aquí hubo una cosa rara, ¿no? Que el Código salió primero y luego la Constitución, pero venían juntos realmente y ahí hay un par de incongruencias por esa razón. Pero ese es el momento en que yo creo que hubo un cambio cualitativo en el derecho del trabajo panameño. Y yo tuve la suerte de ser alumno de Rolando Murga y de Jorge Fábrega y de Arturo Hoyos, y conocí personalmente a Jaime Joané y a la señora Sarasqueta, la licenciada Sarasqueta, codificadores, y sé la calidad de gente que participó en esa ola, en ese momento en que Panamá vivió, digamos, un cambio cualitativo con este nacimiento de una nueva legislación laboral. Gracias. Le iba a preguntar al licenciado, por favor, Rodolfo, si puede apagar el micrófono para que no interfiera con el audio. Y disculpe. Bueno, le agradezco las palabras al doctor Ricardo Lachmann. Realmente estoy muy de acuerdo con ese cambio cualitativo, ese análisis que nos ha dado excelente. Yo creo que nos ayuda aquí a todos los presentes a justamente fortalecer ese sentido crítico y sobre todo cuestionar la parte del derecho laboral y también cuestionar y buscar las causas a veces externas fuera del derecho. Creo que eso es muy acertado desde mi opinión personal. Gracias, Mario. Le agradezco por el tiempo que nos dedicó al doctor Ricardo Lachmann. Realmente toda la información que nos ha brindado ha sido de gran peso y seguro que para todos los presentes
significa un gran aprendizaje por toda la experiencia que tiene usted. Definitivamente esa larga trayectoria lo ha fortalecido y por eso es que tiene ese sentido crítico hoy día que, bueno, espero que todos tengamos en algún momento con la experiencia adquirida. Y bueno, gracias. Gracias a todos ustedes y gracias a todos los participantes por escucharme. No, muchas gracias a usted. A continuación voy a pasar a presentar al siguiente expositor, Raúl Jordán. Raúl Jordán, el magíster, obtuvo su licencia en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá. Cuenta con maestrías en Derecho Privado, Docencia Superior, Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial, posgrado en Docencia Superior, cuenta con diplomados en diferentes ramas como Derechos Humanos, Derecho Laboral, de Familia y Deportivo. En su experiencia es abogado de ejercicio en la Universidad de Panamá, profesor y asistente en diversos cursos de Derecho Aduanero, probatorio, procesal y procesal civil, abogado litigante, a excepción de los periodos donde ejerció puestos de jurisdicción legal. Ocupó el cargo de juez segundo de Circuito Civil de Panamá, ha sido conferencias y expositor en seminarios de Derecho Laboral y Deportivo. También ha sido asesor en diversas empresas y sindicatos, tales como Ingeniería Industrial, Comisión de Disciplina de FEFAFUT, Sindicato en Formación de Boxeadores de Panamá, Sindicato en Formación de Excampeones Mundiales de Boxeo en Panamá, entre otros. Actualmente es asesor del despacho superior de Mitradel. Magíster Raúl Jordán, le paso la palabra y bueno, el tema a tratar es el derecho laboral y su relación internacional. Muy buenas noches, muchas gracias, muy buenas noches. Ante todo quiero agradecerles a todo el grupo y del comité organizador pues por la invitación a mi persona para poder expresarle algunas consideraciones, algunas opiniones con respecto a un tema interesante en cuanto al derecho laboral y su relación internacional. Pero antes de iniciar, quisiera primero agradecerle también al profesor Lashman, también al profesor Rodolfo Estanciola y por supuesto al profesor y doctor Carlos Ayala, quien día a día pues nosotros aprendemos y compartimos toda esta vivencia y toda la experiencia en el Ministerio de Trabajo. El profesor también Rodolfo Estanciola, pues que también tiene bastante experiencia en el mundo laboral y que también ha tenido experiencia desde el Ministerio de Trabajo y qué decir a quien inició esta disertación que el profesor Lashman, que tiene amplia experiencia tanto en diversos litigios de materia laboral y demás. Así que también para ustedes agradecerles pues porque voy a estar atentamente escucharlos también la presentación de cada uno. Como he señalado, nuestro tema es el derecho laboral y su relación internacional, pero es importante que hagamos una breve retrospectiva. Nosotros debemos situar primero el contexto histórico para poder entonces llegar a lo que es el derecho laboral y la relación internacional en Panamá. Primero debemos empezar por lo que fue el siglo XIX. Siglo XIX, como sabemos, parte o inicia de 1801 a 1900. ¿Y cuál es el contexto mundial de la época? Pues inmediatamente debemos recordar que fue un periodo en donde hubo muchos cambios. La industrialización, pero también muchas guerras y revoluciones. El flujo de los trabajadores en diversos sectores, como por ejemplo la agricultura y la industria, tenía un ritmo acelerado. Era habitual que todas estas condiciones de trabajo eran paupérrimas, desiguales, eran malas. Lógicamente eso conllevaba a que la explotación aumentaba, iba siempre aumentando. Los mecanismos de la inspección del trabajo, la rendición de cuenta de los empleadores eran deficientes, eran muy malas. Así que lógicamente las tragedias que se daban en los diversos empleos, en los diversos trabajos eran recurrentes, eran muy frecuentes. Las condiciones, como hemos mencionado, eran un caldo de cultivo para lo que años siguientes se iba dando, por lo cual
llegamos entonces a el inicio del siglo XX. A partir de 1901, que es ya considerado pues el siglo XX, debemos también contextualizarlo. Recordemos que en América se daba la Gran Revolución Mexicana, que inició en 1910, terminó en 1917. Pero en Europa se daba la Gran Revolución Rusa de 1917. Pero en un contexto muy importante, y es donde debemos situarnos, es la Primera Guerra Mundial a partir de 1914 y que llega hasta 1918. En esta breve sinopsis histórica es importante que nosotros debemos ubicarnos en el tiempo, toda vez que debemos comprender qué sucedía en el siglo XIX, qué sucedía en el siglo XX para comprender cómo esta evolución histórica llega a Panamá y lógicamente el derecho laboral tiene influencia, tiene un desarrollo y llega entonces a esa relación internacional. Por poner un ejemplo, 350,000 trabajadoras dejaron sus puestos reclamando jornada laboral de 8 horas. La gran tragedia de Ludlow en Estados Unidos, que fueron 7 meses de medidas de fuerza perpetradas por las milicias de los lugares. 52 horas, por ejemplo, era también promedio de horas semanal que se vivía en Nueva York. En el Reino Unido, el 80% de las trabajadoras eran empleadas únicamente en 5 sectores muy mal remunerados, como la industria textil, agricultura, servicio doméstico, etc. Este trabajo fue desempeñando un papel importante en las agendas políticas del mundo, y eso es muy importante que cada uno de ustedes en este contexto lo tenga muy presente, sobre todo en los países que tuvieron un proceso de rápida industrialización. Se comprendía pues la interrelación de los mercados de trabajo, conociendo más la necesidad de la cooperación mundial para proteger a los trabajadores y para poder mantener la competitividad de los empleos. Como he señalado, en 1914 a 1918 fue la Primera Guerra Mundial. Pero terminando esta Primera Guerra Mundial, se da en 1919 el Tratado de Versalles, que pone fin, por decirlo de esta manera, a esta gran Primera Guerra. Y lógicamente, producto de esto, surge toda una nueva concepción, nueva evolución, nuevo entendimiento de que esta situación a nivel mundial no debiese, y lo digo entre comillas porque sabemos que la historia nos señala una Segunda Guerra Mundial, pero no debiese repetirse en ese momento. La OIT y la Liga de las Naciones fueron fundadas buscando pues como parte integrante de ese proceso de paz que hemos señalado. Se pudiese decir que constituyó el primer intento de impulsar una cooperación internacional mediante esta creación de estas organizaciones universales. De ahí pues entonces importante que lleguemos a lo que es la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Nace, como hemos señalado, en 1919. Se elabora la primera constitución de ella. El preámbulo de la Constitución establece principios fundamentales de la organización, en donde pues existen condiciones de trabajo que entrañan al grado de injusticia, miseria y privaciones. La paz universal y permanente solo puede basarse en justicia social. Ojo, llevamos un concepto importante para ahora vamos a desarrollarlo, que es la justicia social. Y otro aspecto muy importante es que ninguna nación va a adoptar un régimen de trabajo que fuese inhumano. Así que es un elemento sumamente importante. Como mencionamos, la justicia social. Y es que la OIT, cuando funda su sistema, sienta a la mesa representante de los gobiernos, empleadores y trabajadores. Esto pues con la razón y con el objetivo de debatir abiertamente y elaborar ciertas normas de carácter laboral. A esto se le denominó sistema tripartismo, el tripartismo o el tripartito, el cual ha sido uno de los elementos distintivos de lo que es la organización hasta el día de hoy. Esta elaboración de normas internacionales pues, de trabajo forman parte fundamental de lo que es la labor de la OIT. Y pues en sus 2 primeros años
se adoptaron 16 convenios internacionales y 18 recomendaciones. La estructura de la OIT a grandes rasgos, pues pudiésemos mencionar que existe la Conferencia Internacional del Trabajo, está el Consejo de Administración, que es un órgano ejecutivo tripartito, y hay una secretaría permanente, que es la Oficina Internacional del Trabajo. Como sabemos, hay poco tiempo, debemos ser bastante rápidos y tratar de ser breve en esta explicación, que es un tema muy amplio y va a coincidir el profesor Estanciola y el profesor Carlos Ayala, que es un tema que 15 minutos cuesta o 10 minutos cuesta ampliar, pero muy a grandes rasgos pues hacemos el intento de poder tratar de explicarnos sobre el tema. Y es importante entonces, ¿dónde entra Panamá? Pues Panamá es uno de los países fundadores por decirlo de esta manera, de la OIT. Es miembro desde el 28 de junio de 1919 y ha firmado 80 convenios y un protocolo. De igual forma, debemos mencionar pues que recientemente en esta administración de la señora ministra Doris Zapata y el viceministro Roger Tejada se han hecho diversas reuniones, han estado muy pendientes de los diversos convenios, siendo el último firmado el número 129, que fue sobre la inspección del trabajo en la agricultura, o también el número 183, que tiene que ver sobre la protección de la maternidad. Hay diversos convenios, como he mencionado. De igual forma están los de gobernanza, que tienen que ver con la inspección del trabajo sobre política de empleo, sobre la consulta tripartita, los convenios técnicos también, que está la protección de la maternidad, derecho a asociación, indemnización por accidente de trabajo, entre otros. Puedo señalarles finalmente que el papel que ha jugado el Ministerio de Trabajo ha sido valorado pues por la OIT, en la cual ha felicitado en diversos momentos, sobre todo cuando se inició esta pandemia. El Ministerio de Trabajo creó un gran diálogo nacional, el cual reunió al sector organizado de los trabajadores, al sector organizado de los empleadores, y por medio pues de una gran mesa en donde hubo el enriquecimiento de diversos temas con respecto a ese diálogo social, pues se pudo llegar a aspectos sumamente importantes que beneficiaron tanto al empleador como a los trabajadores a nivel nacional. Sabemos que la crisis sanitaria ha marcado un hito en nuestra historia republicana, por decirlo de una manera, y el papel del Ministerio de Trabajo, fiel a ese seguimiento de toda la normativa a nivel internacional de la OIT, pues ha tratado de cumplir en ese diálogo tripartito. El profesor Lashman mencionó hace poco el tema del teletrabajo. Debemos decir que la reglamentación de la ley 129 de teletrabajo fue producto de ese diálogo tripartito que se dio, de diálogo nacional, a partir del 1 de mayo del 2000. Así que a grandes rasgos hemos tratado de sintetizar lo más posible todo lo que ha sido nuestro tema de derecho laboral y la relación internacional, y con todo el agrado del mundo, darles pues a ustedes las gracias por nuestra participación. Sabemos, licenciado, magíster, perdón, que 15 minutos no son suficientes. Muchísimas gracias por su aporte en la tarde de hoy. Para mí, y me imagino que para todos nosotros, es importantísimo este tema, toda vez que, si bien es cierto, en los distintos países y regiones hay costumbres y modalidades de trabajo distintas. Sin embargo, las relaciones laborales, cuando hablamos de empleado-empleador, en los diferentes países no difieren mucho una de otras, y por eso es que nos apoyamos de nuestros países hermanos para seguir trabajando entonces activamente y garantizar y mejorar las garantías de los trabajadores, así como la justicia social. Y bueno, haciendo referencia a los convenios acerca de los trabajos agrícolas y de la maternidad en el trabajo que mencionó, creo que estos son ejemplos importantes y del importante trabajo que se puede cumplir gracias a la evolución entonces del derecho laboral. Nos hicieron una pregunta, no sé si me puede apoyar con esta para que podamos seguir adelante. Sí, dice, por supuesto, claro. Gracias. Dice, ¿cómo considera se puede fortalecer la cooperación internacional en el ámbito del derecho laboral, de una forma donde todos los países se puedan coordinar y alcanzar aquella justicia social que nos comenta?
Bueno, el esfuerzo que ha hecho la OIT y que sigue haciendo día a día, pues es precisamente fortalecer este tipo de cooperación a nivel internacional. Panamá, como hemos mencionado, pues ha ratificado diversos convenios. Es la parte que yo te puedo señalar, te puedo sobresaltar con respecto a esto. Y como mencioné, Fresco está prácticamente la última firma del convenio 129 y el convenio 183 a nivel nacional. Y pues lógicamente como parte de ese desarrollo que tiene la OIT a nivel internacional, pues lógicamente ha incrementado esa intención por parte de diversos países, pues para que vayan ratificando los diversos convenios que tienen a bien. Muchísimas gracias. Como ya mencioné, quizás no es algo que se pueda hacer en el futuro, sino que es algo que se está haciendo y se está trabajando actualmente, así que gracias por sus labores diarias. Ahora vamos a seguir adelante con el siguiente expositor, que es el magíster Rodolfo Estanciola. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Panamá, máster y posgrado en Derecho Laboral, entonces en la Universidad Interamericana, y tiene un diplomado en Mediación, Conciliación y Arbitraje en la Universidad UNESPA. En lo que respecta a su experiencia laboral, se ha desarrollado en el sector público, en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en los años 1994 al 1999, en donde cumplió diferentes responsabilidades, como ser juez laboral de la Junta de Conciliación y Decisión, analista jurídico, asesor de las regionales de trabajo, asesor legal, suplir las vacaciones de los jueces laborales, asesor del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo sobre capacitación laboral y secretario judicial del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. En el sector privado, entonces, es abogado corporativo de la empresa Panamá Canadian Community, una empresa inversionista del Canadá en Panamá. También es abogado litigante y asesor de las empresas eléctricas Electra Noreste S.A., en donde ve todo lo relacionado con el área laboral y sobre los servicios del ente regulador de estos servicios públicos. En la actualidad labora en la firma de abogados Moreno Arjona Buró para la cartera laboral y también es catedrático en varias universidades. El magíster Rodolfo Estanciola nos va a hablar acerca del derecho laboral en la actualidad. Muchísimas gracias, magíster, por su presencia el día de hoy. Sin más, con ustedes, el licenciado Estanciola. Bueno, muy buenas noches antes que todo. Primero, antes de agradecerle al grupo organizador por este gran evento, y especialmente creo que ayuda a incentivar a ustedes como futuros abogados en una materia como es el derecho laboral. Yo empiezo por expresar que cuando estudiaba mis años de derechos, nunca me incliné por esta materia. Todo llega de una manera sorpresiva cuando de manera muy joven, como bien lo expresó la estudiante, entro al Ministerio de Trabajo a incursionar mi vida profesional y es donde le agarro cariño a esta gran especialidad del derecho laboral y donde me lleva pues a fortalecerme un poco más dentro de las especialidades para incrementar mucho más mi conocimiento y poder mucho más aportar tanto a la sociedad, igualmente a la población, igualmente a la empresa privada, igualmente a los trabajadores, porque al final siempre vamos a estar incursionando en varios espacios, que sea ya de la parte empleadora o de la parte trabajadora. Así que con esto de verdad me llego a fortalecer en esta materia, en la cual puedo decir que hoy en día el 98% es lo que hoy en día mi vida profesional se basa en lo que es pues la materia de derecho laboral. También agradecer a los expositores que me han antecedido, como el doctor Ricardo Lachman, al cual también tengo una gran amistad, igual al licenciado Jordán, igualmente que lo conozco muy bien, al licenciado Carlos Ayala, al cual también me une una gran amistad y parte del profesionalismo, igual al secretario general
Winston Sánchez, a que igualmente lo conozco. Así que es unos expositores de verdad de gran envergadura, igualmente de las personas que hoy nos acompañan como parte pues de esta pequeña exposición, que igual que como ya muchos me lo han antecedido, quisiéramos poder abordar mucho más, pero verá que 15 minutos es demasiado corto y lo que hacemos es tratar después de poder resumir los aspectos más sobresalientes para poder entonces llenar las expectativas y igualmente pues dejarlos a ustedes que puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes. Yo creo que el tema que me ha tocado es muy importante, ¿verdad? Que es el derecho en la actualidad laboral. Y yo creo que debemos enfocarnos directamente, más allá pues de las exposiciones que ya han introducido los anteriores expositores, como la historia del derecho, igualmente pues la parte que introdujo también el licenciado Jordán. Yo creo que hay aspectos muy importantes en este momento que nos llevan a poder expresar lo que hoy es el derecho laboral en la actualidad y que creo que llegó, sabemos que no es fácil, pero creo que se presentan aspectos muy importantes como algo en el cual que nunca íbamos a poder estar sometidos, como fuera caer con una pandemia a nivel mundial. Esto llevó a nosotros a hacer muchos cambios que creo que nadie podía esperar y nos llevó también a transformar en un momento temporal lo que es el tema de la relación laboral y mucho más allá llevarla a un sistema de carácter de salud. ¿Cómo podríamos llevar en ese sentido este tema del COVID y actualizar, mucho más de actualizarlo, cómo crear los temas importantes para poder que la relación no se interrumpiera y mucho más que la relación no se interrumpiera, mucho más allá garantizar el derecho del trabajador, mucho más allá garantizar, que es la parte más importante, que la parte económica, la parte empresarial, igual no se hubiese afectada, igualmente protegiendo a la parte económica, pero también igualmente protegiendo la parte laboral de los trabajadores. Esto llevó a un sinnúmero de decretos, tanto de carácter de salud como de carácter laboral, que nuestras instituciones importantes, como fuera el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, a través de la ministra de Trabajo y con sus grandes asesores, poder insertar en el mercado laboral y especialmente en este mecanismo del derecho laboral, cómo podíamos seguir adelante a través de esta pandemia, ¿verdad? Y por eso que hemos dicho, con el COVID ha evolucionado la forma de trabajo en todo el mundo, ha obligado a diferentes industrias y sectores a adaptarse al trabajo a distancia, a remoto, en cuestión de días. Por lo tanto, los derechos laborales, ¿verdad? La normativa va más acondicionada al trabajo que han requerido, ¿verdad? Una adecuación a la nueva realidad. Y esto llevó muy importante y el primer punto de partida fue cuando en marzo de 2020 se emite el primer decreto 81. Yo creo que de ahí, de acuerdo al tema que me tocó, que cómo es el derecho laboral en la actualidad, de ahí para mí comenzó a evolucionar lo que es el derecho. Y especialmente con estas nuevas alternativas que se hicieron a través de todos estos decretos que fueron paulatinamente tendiendo cambios, pero que fueron adaptados al devenir y a cómo evolucionaba especialmente la pandemia y en el mundo y especialmente en nuestro país. El decreto permitió salvaguardar, que era lo más importante, el empleo en un momento de gran incertidumbre económica y social. A la vez ayudó a las autoridades sanitarias a mantener control sobre el distanciamiento social, permitiendo a muchas empresas, ¿verdad?, prestar el servicio dentro de sus actividades. Por eso que el tema es muy importante, porque verdad que eso nos llevó totalmente a cómo podemos nosotros adaptar esta nueva situación que vino a afectar el mundo, cómo podíamos también nosotros adaptarlo al mundo existente, o especialmente cómo las empresas y cómo nuestras instituciones, como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, que jugó un papel muy importante, cómo podíamos adaptar estas nuevas normativas dentro pues del gradaje de lo que vivíamos a través. Hay otro fenómeno que se dio muy importante, que ya se venía implementando, pero que llegó, y fue la famosa figura del teletrabajo, ¿verdad? Que introduce, ¿verdad?, como nueva modalidad en la prestación del servicio. Esto llegó como un mecanismo para poder adecuar a través de esta pandemia cómo podíamos adaptar este mecanismo y que las empresas, tanto los trabajadores, en un común acuerdo, sin interrumpir ningún derecho, poder establecer esta medida en el tiempo. Y mucho más allá que adaptarla por el COVID, igualmente es una figura que hoy en día se queda,
porque hoy en día tanto la empresa como el trabajador pueden llegar a entendimiento, porque es muy importante, es llegar a entendimiento y no es una forma obligatoria de la empresa hacia el trabajador. Es muy importante que si el trabajador no es indispensable en la parte física, en la parte logística de la empresa, y el trabajador puede hacer este trabajo a través de su domicilio, el trabajador abiertamente con la empresa puede llegar a estos entendimientos para tener una nueva relación. Muy importante, como siempre lo he dicho, el contrato inicial no se interrumpe, el contrato muy importante que se mantiene, pero igualmente se harían adendas a este contrato por el cual inició la relación del trabajo al trabajador, llegar a un entendimiento para esta nueva herramienta que llegó a quedarse como es la materia del teletrabajo. Para eso se establece, ¿verdad?, ciertas cláusulas, que es muy importante, se distribuye la jornada laboral, digamos, cómodamente, ¿verdad?, conforme a las necesidades de la empresa, que eso es lo que más o menos estamos estableciendo. O sea, es una comodidad de reciprocidad entre la empresa y el trabajador, tratando de buscar de la mejor satisfacción entre ambas vías, ¿verdad? Siendo así, de verdad, hoy en día, ¿verdad?, la actualidad del derecho laboral nos lleva todavía, con este tema de la pandemia, a seguir todavía analizando muchas cosas más que nos van a devenir y que nos sirven como de base para estar preparados para el futuro, porque hoy nos pasó esto, pero no sabemos más adelante en qué situación podemos estar sometidos, que nos tiene que llevar a tener otras tendencias que nos ayuden igualmente a tener que intercambiar o a tener que reglamentar o a tener que hacer a través de leyes muchas modalidades que nos lleven de que la relación de trabajo continúe sin ninguna interrupción. En una de las preguntas que se hizo es ¿cómo sería hoy en día o qué alternativas se pondrían en la antigüedad o qué posibilidades habrían de que nosotros a través hubiesen cambios al código de trabajo? Hay muchos aspectos importantes, entre esas tocó el Ricardo Lachman puntualidades muy importantes en la cual podemos enumerar que serían de mucho desarrollo tanto para la empresa, para el trabajador. Pero sabemos que estamos en un país que solamente que no es el devenir o a voluntad de la empresa o a voluntad de los gobiernos de poder modificar o poder establecer mecanismos que nos ayuden de que la relación de trabajo sea más armónica y que la relación sea más en desarrollo. Esto lleva a través de muchos cambios, de muchas negociaciones, de mucha amplitud, de muchas conversaciones para poder llegar a un punto de equilibrio y de que estas alternativas de cambio sean también de beneficio para los trabajadores y en especial en un país que tenemos que reconocer, aunque a muchos no les guste, este es un país a través sindicalizado. En mi antigua estadística, que recuerdo, y la puedo recordar bien del año 2004, habían más de 730 sindicatos reconocidos, pero de esos reconocidos solamente activamente habían 355. Así que eso nos lleva a decir de verdad que somos un país completamente organizado, y cuando digo organizado lo digo en el desarrollo de que existan organizaciones en el ámbito que solamente de no estar en los intereses de los trabajadores, sino que también contribuyan al interés de los empresarios. Estas dos figuras son muy importantes. Se sistematiza todo en cada momento el tema del sindicalismo, por el sindicalismo bien organizado, buena responsabilidad, tiene sus frutos si tiene su vinculación y tiene su conexión. Aquí yo puedo enumerar empresas que en ese sentido, que su devenir por mucho más de 30, 40 años han sido empresas totalmente sindicalizadas, pero en su desarrollo y en su crecimiento han tenido una gran armonía en el desarrollo, pues, de lo que es el sindicalismo en Panamá desde el año 72, cuando por fin, pues, a través del código se establece como norma, pues, para la relación de trabajo-capital. Así que con esto termino, porque de verdad hay mucho más temas que para tocar en este tema, y de que creo que van a venir en el tiempo a través de esta enseñanza que nos ha dejado el COVID, y que vendrán muchas otras más alternativas que en los grandes conocedores de las materias, en los grandes organizaciones sindicales, en las grandes organizaciones empresariales, estaremos en ese desarrollo para poder implementar normas que nos ayuden a seguir adelante en este tema como es el derecho laboral y en el devenir, pues, que nos espera. Así que con esto termino
y quedo pues a disposición a la pregunta que quieran hacerme. Realmente muchas gracias por esas palabras, Magister Rodolfo. Creo que son muy atinadas con este tema del derecho laboral y su actualidad. Me gustó mucho cómo esto, esa correlación referente a la pandemia, que definitivamente eso fue una sorpresa para todos los presentes. Yo creo que aquí nadie se la esperaba. Pero el derecho laboral, o sea, hubo que adaptarse a ello por todas esas cláusulas que usted menciona que hoy día tienen gran peso. Y bueno, de hecho, por eso esa es mi siguiente pregunta, que habló de los sindicatos, que me llamó bastante la atención, que habían 130, tantos estaban reconocidos y que en Panamá tienen un gran peso. ¿Qué papel o rumbo tienen los sindicatos desde su perspectiva personal? Pues sabemos que en Panamá tienen un gran peso. ¿Qué intereses hoy día usted considera que se tocan constante estos sindicatos desde su experiencia personal y cómo lo desarrollan y qué es generalmente lo que piden? Muy importante la pregunta. Primero iniciemos de dónde nacen, que es muy importante, ¿verdad? Y yo creo que eso todos lo conocemos. Y empecemos entonces por segundo, de verdad que están constituidos. Lo regula el Código de Trabajo, que es muy importante, ¿verdad? Lo regulan los convenios colectivos, lo regula la OIT, que es muy importante, y de ahí partimos especialmente porque es el interés o la importancia que juega el sindicato hoy en día en el aspecto social de la vida nacional de este país. Por eso empecé diciendo que al final, en el 2004, y había que saber las nuevas estadísticas, en ese entonces existían 735 sindicatos legalizados y registrados en el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo. Y en ese entonces habían 350 activos. Así que ahí vemos un número muy importante de la responsabilidad que juega el sindicato en nuestra sociedad y especialmente en las empresas. ¿Cuál es mi pensar y especialmente cuál es el rol que juega el sindicato mucho más allá de sus conquistas y de generar esa lucha de los trabajadores dentro en mejores beneficios de los trabajadores? Hasta ahí el rol que juega el sindicato es muy importante, pero a veces es muy importante cuando ese rol también solamente no se inclina a la parte de los trabajadores, sino que también se debe inclinar a la parte empresarial. ¿Por qué lo digo? Si el trabajador no está afinado con la parte empresarial, igualmente no va a haber empresa. Y si no hay empresa, primero no hay trabajadores, y si no hay trabajadores no hay empresa. Y si esas dos no se unen, igualmente no hay sindicato. Entonces, ese papel es muy importante, que en el rol hoy en día los sindicatos jueguen ese papel muy importante en las luchas sindicales internas dentro de las empresas y en otras esferas que también juegan un papel muy importante. Y mira este papel muy importante, hasta dónde ha crecido la importancia de los sindicatos. Mucho más allá de ser organizaciones sindicales que, si bien no aparecen en el mundo de la sociedad como partidos políticos, internamente sus figuras muy importantes al final juegan un rol político dentro de la sociedad. O sea que al final la responsabilidad de ellos como sindicalistas, y si quieren jugar un papel muy importante en la sociedad, en sus corregimientos, donde usted cree que puede ser importante, entonces tienen que tener un rol muy importante jugado en el sindicalismo para que la sociedad lo vea como un rol muy importante si quieren emitir o quieren jugar un papel importante a través de elecciones populares. Pudiese ondear un poco más en esa parte del equilibrio que me llama bastante la atención de hoy día en los sindicatos, para que no pase eso de que nos quedemos tipo sin la empresa. O sea, tiene que haber un equilibrio en el sentido de que no vaya ni tanto para los trabajadores ni la empresa. Ese punto medio que va a ser el esencial para llevar a cabo una buena armonía entre todos. Ok, hay un concepto muy importante y aquí tengo tanto invitados como expositores y es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo juega un papel muy importante y es el mediador. A veces se confunde mucho el concepto de cuál es el rol que juega el Ministerio de Trabajo y cuál es este equilibrio que debe existir, y es el papel que juega el Ministerio de Trabajo cuando ya culmina la convención colectiva de una X empresa. Se va entonces a negociar un convenio colectivo por los 4 años. En ese convenio colectivo se van a establecer muchos puntos muy importantes que tienen que ver con temas económicos, temas de licencia, maternidad, o sea, todo lo que usted puede ver que juegan papeles muy importantes. Ahí, ese papel que juega el sindicato solamente no lo debe haber a punto de negociar algo de interés del trabajador. Su equilibrio debe estar también, aparte de la parte empresarial, mucho más allá
de la conquista que ellos quieren generar o quieren conseguir dentro de la empresa. Entonces, para eso existe un equipo dentro del Ministerio de Trabajo que hace esa evaluación para poder mediar y poder mandarle esa información tanto al sector empresarial como al sector empleador para que jueguen con esa figura y al final pueda haber un punto medio y que ambas partes salgan beneficiosas en esa negociación de ese convenio colectivo. Por eso repito, el equilibrio debe existir en ambas partes. Ambas partes deben ganar. Nunca debe sentirse alguien ganador y alguien perdedor. Aunque a veces se quiere mandar esa figura y por eso vemos hoy en día que para eso existe el derecho a huelga, para eso existe el derecho pues a la manifestación, pero todo acorde a lo que establece la ley. Por eso que si hablamos de cambios, hay algunos cambios que hay que hacer que tienen que ver especialmente en este tema cuando se declara una huelga legal y cuando se declara una huelga de hecho. Hay conceptos muy que podemos aquí expresar y no lo terminaríamos, pero ese es más o menos el equilibrio que se debe fundamentar y orientar dentro del sindicalismo, cuál es especialmente por qué nace un sindicato dentro de una empresa. Me llama bastante la atención ese tema en el sentido de que nos damos cuenta que hay controversias que se dan entre los dos sectores, que definitivamente, porque para tener que negociar un convenio colectivo que nos comenta que se habla de temas económicos, etcétera, hay que mejorar mucho para llegar a cabo ese equilibrio. ¿Considera usted que el Código de Trabajo se debe adaptar a todas estas controversias que se están dando, si es que está pasando que el sector de los trabajadores está exigiendo ciertos beneficios, pero que tal vez se sale un poco de ese equilibrio? ¿Cómo podemos llevar a cabo esto? Tal vez en el Código de Trabajo y tal vez no tener que centrarnos tanto en este convenio colectivo que definitivamente requiere de muchas gestiones. Ok, has tocado un tema muy importante y que a mí me tocó en el año 2004 a través de organismos internacionales, que son organismos que nos ayudan a poder implementar mecanismos y un mecanismo que quería adaptar en su momento, que para nosotros hoy en día, adaptarlo o modificar el Código de Trabajo para las organizaciones sindicales y para los gremios sería muy difícil. Existe una figura muy importante que para mí, yo la aplaudo, que es el tema del el arbitraje, ¿verdad? El arbitraje hoy en día es un mecanismo alterno muy indispensable. ¿Qué quiere decir con el arbitraje? Que ojalá en Panamá pudiese establecer que si yo como sindicato tengo un conflicto dentro de la empresa o un convenio colectivo, no lo quisiera llevar a la parte del Ministerio de Trabajo que involucra todo un procedimiento hasta llegar a huelga, yo podría ir a la esfera del arbitraje a través de árbitros muy experimentados para que eso se pueda resolver a través de los medios o instrumentos que hoy en día se lucha, porque son instrumentos de conciliación muy importantes para no llegar a esos temas. ¿Qué quiero decir con esto? Mucho más allá de esperar 4 años para que un convenio negociarlo, yo pueda a través de un arbitraje o a través de una conciliación en aspectos que son de carácter muy significativo para la empresa, yo pueda con el sindicato a través de un árbitro poder llegar a este tema para poder llegar a un punto y de que esto no conlleve a situaciones pues delicadas de controversia, someter a la empresa a huelga, de demandas, todo lo que te puedes imaginar en este contexto. Este sería para mí un aspecto muy importante que no es fácil, porque someter esta situación de que los sindicatos, además de someter este conflicto a un pliego, llevarlo a una negociación de convenio colectivo o a una violación por convenio colectivo, llevarlo al arbitraje, en la mente de ellos está que el arbitraje no tiene el medio de fuerza si quisieran presionar a la empresa, como van a tener el medio si lo presentan a través del Ministerio de Trabajo, a través de todos estos procedimientos que contempla el Código de Trabajo. Realmente estoy muy de acuerdo con eso. De llevar a cabo la figura del arbitraje sería una buenísima alternativa y creo que tal vez hasta no sería tan estresante y toda esta situación de que se tiene que llevar al Ministerio de Trabajo, negociar un convenio posterior a se vayan a las huelgas. O sea, definitivamente esto hace que el proceso sea mucho más corto y mucho más llevadero, lo cual me lleva a mi siguiente pregunta, que es justamente cómo podemos tal vez motivar a proponer esta alternativa, pues,
que en estos momentos pues no se ha dado cómo podemos llegar a eso en Panamá. Si me preguntan a mí, pues a manera de que, igual pues aquí que los panelistas y los invitados especiales, esto es un tema de incentivar, ¿verdad? A los sindicatos, a la empresa, creo que no es muy alejado, yo creo que ellos, creo que serían uno de los primeros en picar por delante, que ellos estarían de acuerdo, o sea que mucho más allá pues sería un tema de orientar especialmente a las organizaciones sindicales, a los gremios, de llevarlos, porque este mecanismo sería una figura indispensable de utilización sin perder, porque aquí es muy importante, que yo creo que eso va a ser un tema muy difícil, de que ellos se quieran arriesgar de esa figura de lo que es a través de la conciliación, a través del Ministerio de Trabajo, pero por lo menos ellos puedan sentir que esto sería una figura amigable. Por lo menos te pongo un ejemplo, hoy en día hay sindicatos que no utilizan la figura de ir al Ministerio de Trabajo a negociar un convenio, sino que lo hacen a través de la vía directa en la misma empresa, sin necesidad de ir al Ministerio de Trabajo. Pero eso ya es, como te digo, hay sindicatos, pues hay sindicatos y sindicatos, hay sindicatos que han crecido, hay sindicatos que empezaron con un riesgo muy fuerte, pero con el devenir de los años han ido madurando ese tema de la negociación a través de la vía directa entre ellos, sin necesitar la figura del Ministerio de Trabajo. Realmente muy de acuerdo con ese comentario que nos dice de que sí, debería orientarse, se necesita de mucho incentivo, y definitivamente en la parte de la educación es muy importante para llegar a hacer eso, como es la figura del arbitraje, y de todas formas pues este proceso sea mucho más llevadero, lo cual me lleva a la siguiente pregunta que viene del público, que dice: ¿considera usted que el derecho laboral hoy día está de la mano con los cambios tecnológicos? Porque, bueno, como sabemos, en la actualidad han tenido que llevarse a cabo las diversas cláusulas. Tal vez el Código de Trabajo tiene que ya adaptarse e ir cambiándose, pues la nueva realidad que está cambiando, que ha sido la pandemia, que nos ha comentado, y también el profesor Ricardo Lachman. Claro, yo soy fiel creyente que sí. Yo creo que el título que me tocó, igualmente cuando hice la introducción, yo creo que el COVID, si bien también llegó para transformarnos, y también para transformarnos en herramientas tecnológicas que igual nos ayuden en este campo. Y yo creo que sí vamos encaminados a eso, y ya, sin querer equivocarme, el ministerio a través de la ministra de Trabajo actual y el equipo que la asesora ya han comenzado a introducir esas nuevas herramientas que van a ser muy indispensables para lo que viene en el desarrollo de lo que tiene que ver la relación de derecho laboral. Así que sí, yo creo completamente que sí, estoy completamente que acorde de que el cambio tiene que venir. Y yo creo que sí se perfila a ese rumbo. Bueno, muchas gracias por esos comentarios. Realmente creo que tienen mucho peso y son muy enriquecedores para todos los presentes. Le agradezco por su tiempo, que, bueno, sé que es una persona muy ocupada con muchos compromisos, pero realmente yo creo que la tarde de hoy hemos aprendido mucho con su experiencia, sus comentarios tan acertados sobre este tema tan relevante como es el derecho laboral y con su relación internacional. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, y muchas gracias pues a los estudiantes, a los colegas, a los expositores y a los invitados especiales. Listo. Bueno, a continuación voy a pasar a presentar a nuestro expositor, el magíster Andrés Alonso. Tiene una formación académica, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología. Cuenta con una maestría en Tributación y en Gestión Fiscal, y se ha especializado en Tributación Internacional, Derecho Penal Tributario, Derecho Tributario Comparado. Su experiencia laboral. En lo profesional se ha desarrollado en el sector público, en la Dirección General de Ingresos, ocupando importantes cargos como subdirector general de ingresos, encargado, jefe de varias secciones como incentivos tributarios, recaudación, jurídico tributario, cobranza e inmuebles, entre otros. En el sector privado cuenta con experiencia en firmas como Sucre, Arias y Reyes, Castañón y Asociados, entre otras.
El magíster Andrés Alonso nos hablará hoy sobre el tema de el derecho laboral y su relación internacional. Magíster Alonso tiene la palabra. Magíster, no lo escuchamos. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora hola, sí. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir mi experiencia desde la parte tributaria y tratar de relacionarla con el derecho laboral. Antes de iniciar, quiero darle las gracias a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María de la Antigua, a sus coordinadores y un saludo muy especial al público en general. Mi ponencia, como ya se los adelantaron, será el derecho laboral y su relación con otras disciplinas. Antes de iniciar, considero oportuno definir algunos conceptos tributarios a fin de relacionarlo con nuestra disertación. Iniciamos entonces señalando que, de conformidad con el artículo 764 del Código Fiscal, en concordancia con el artículo 81 del Decreto Ejecutivo 170 de 1993, por medio del cual se reglamentó el impuesto sobre la renta, contribuyente se define como a toda aquella persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que perciba ingresos gravables dentro del territorio de la República de Panamá. El artículo 695 del Código Fiscal nos define como renta gravable la diferencia que resulta de los ingresos gravables, la deducción o la resta de los costos o gastos, ingresos de fuentes extranjeras y otras derogaciones. En ejemplos sencillos, si usted tiene una empresa, los ingresos que usted perciba dentro de la empresa, usted tiene el derecho de reducir o restar aquellos que son de fuente extranjera, aquellos que por ley no se cobran, y los costos y gastos que usted se ocasiona para desarrollar su actividad. Es importante resaltar que dentro de la renta gravable se considera al trabajador que por cuenta de su oficio recibe un salario, ya sea que por el monto esté exento. Sin embargo, pasamos a la siguiente presentación. Para efectos de la tarifa del impuesto sobre la renta, existen, como ya lo mencioné, dos tipos de tarifa: la tarifa para las personas naturales y la tarifa para las personas jurídicas. El Código de Trabajo nos define qué tipo de deducciones o descuentos se le puede realizar a un trabajador, y dentro de los descuentos se encuentra el impuesto sobre la renta y la cuota de seguro social. Se encuentran otros más, pero para efecto de nuestra presentación solamente nos concentraremos en estas dos deducciones o descuentos. Siguiente presentación, por favor. Como les adelanté, para efectos tributarios existen dos tipos de tarifa. La tarifa del impuesto sobre la renta para personas jurídicas, que a partir del 2011 se le cobra un 25% sobre aquellos ingresos gravables, que ya como lo mencionamos es aquella renta que resulta de la resta de los costos, gastos y deducciones. Seguimos con la siguiente presentación. Las tarifas del impuesto sobre la renta para la persona natural, aquí sí es importante resaltar que todos aquellos trabajadores o aquellas personas que realizan trabajo independiente que perciban ingresos menores a 11,000 balboas al año no pagan impuestos. Aquellas personas que tengan ingresos superiores a 11,000 hasta 50,000 balboas, se le cobrará un impuesto del 15% sobre el excedente. Ejemplo, si usted tiene un salario de $25,000 al año, los primeros 11,000 no pagarán impuesto, y el resto, es decir, los 14,000, se le cobrará sobre el 15%. De igual manera, aquellos que tengan ingresos gravables superiores a 50,000, los primeros 50,000 se le cobrarán sobre una tarifa de 5,850,
y de 50.000 en adelante se le cobrará una tarifa sobre el 25%. A continuación presentaremos algunas imágenes de un modelo de declaración jurada de renta para efectos prácticos. Aquí en la primera imagen podemos ver una declaración jurada donde la persona, en este caso jurídica, debe completar los campos o la información que se le pide. En la siguiente imagen veremos los renglones de ingresos que tiene derecho, en este caso una persona jurídica, de poder establecerlo dentro de su declaración jurada. Seguidamente veremos los renglones de costos. Seguimos con la siguiente imagen. En los costos podemos ver todos los costos a los cuales tiene derecho una persona jurídica de poderse deducir. En la siguiente imagen veremos los renglones o casillas, como nosotros comúnmente le conocemos en la administración tributaria, que tienen derecho las personas jurídicas de poderse deducir. Finalmente, una vez usted saca el ingreso, costo y gasto, se le da el ingreso gravable o el impuesto a pagar. Esto en el caso de las personas jurídicas. El mismo caso ocurre para las personas naturales. En la siguiente imagen veremos el encabezado de una declaración jurada de una persona natural, en la cual la persona completará los campos que le pide el sistema. Seguidamente vemos nuevamente, se repite los ingresos a los cuales en este caso tiene derecho una persona natural. De la misma forma los costos y de la misma forma los gastos que tiene derecho una persona natural o un trabajador independiente que genere ingresos superiores a 11.000 balboas. Y en la última imagen relacionada a las declaraciones de renta, se ve entonces el ingreso o la renta neta gravable que tendría que pagar una persona una vez hace el cálculo de ingresos, costos y gastos. La siguiente imagen, por favor. Para efectos de la planilla preelaborada, o como comúnmente se le conoce planilla 03, el artículo 141 del Decreto Ejecutivo 170 de 1993 establece que el empleador, mediante esta planilla, retendrá el impuesto sobre la renta y la pagará, en este caso, a la Caja de Seguro Social, quien de manera solidaria con el fisco la retiene y posteriormente la reenvía a la Dirección General de Ingresos. De la misma forma y de forma solidaria, la DGI, seguimos con la siguiente presentación, la DGI, conforme al artículo 722 del Código Fiscal, retiene la cuota del Seguro Social y posteriormente que se la retiene al trabajador o empleador, posteriormente entonces se la remite a la Caja de Seguro Social. Seguimos con la siguiente imagen, por favor. Costos y gastos. Para mí, dentro de la presentación, considero que esta es la parte más importante de mi presentación, puesto que muchas veces nosotros generamos costos y gastos producto de la transferencia de bienes y servicios en nuestro territorio nacional. Sin embargo, dentro de los principios generales para la deducción de costos y gastos existen ciertas condiciones. Y una de ellas, y que es sumamente importante tener presente, es que para que un costo o un gasto pueda ser deducido dentro de su declaración jurada de renta, la persona, es decir, el contribuyente, debe comprobarle a la administración tributaria de forma fehaciente de que cuenta con ese documento o respaldo de esa transacción. ¿Y cómo se documenta? A través de facturas fiscales. Como es muy conocido, en la actualidad hay tres tipos de forma de factura fiscal. Existen los comprobantes fiscales, existen las facturas fiscales a través de los equipos fiscales y recientemente se aprobó mediante la ley 256 la factura electrónica. Seguimos con la siguiente imagen, por favor. Para efectos de la factura fiscal, existen ciertas condiciones o existen ciertas formalidades que se han dispuesto mediante la ley. Así, por ejemplo, en la ley 72 de 2011, que en su momento reformó la ley 76 de 1976, que reglamentó o le dio a la vida jurídica la factura o la obligación de facturar, establecen ciertos campos. Por favor, si pasa a la siguiente imagen. Esa.
le dio ciertos campos o ciertas formalidades a todas las facturas fiscales. Importante de las facturas fiscales o que deban contar con todo este tipo de información. El que no cuente con este tipo de información no será tomada en cuenta para efecto de una deducibilidad de costos y gastos. En cuanto a los comprobantes fiscales, es importante saber la noche de hoy que la costumbre en el territorio nacional de Panamá es muchas veces grabar el impuesto a través de estos comprobantes. ¿A qué se refieren? ¿A qué me refiero cuando digo comprobantes? Aquellas facturas manuales que comúnmente nosotros vemos en los supermercados, en las tiendas, incluso hasta en las abarroterías, en donde en cierta medida tratan de cumplir con lo que dice la Ley 72 de 2011. Sin embargo, este tipo de comprobantes no son válidos y es aquí la importancia de saber que ese tipo de comprobantes no son válidos si no son emitidos a través de una imprenta autorizada por parte de la DGI. ¿Por qué es importante? Porque al momento de deducirse un costo o un gasto dentro de su declaración jurada de renta, la DGI en su facultad fiscalizadora y auditora le va a revisar la documentación que usted adjuntó para sustentar ese costo de ese gasto. Si ese documento no cumple con la formalidad establecida por la ley, muy probablemente se lo van a rechazar. Entonces, quizás usted tendría derecho a la deducción de ese gasto o de ese costo, pero por no haber cumplido con la formalidad del documento fiscal, probablemente podrá ser rechazado y le afectará entonces al momento de reportar su deducción de costos y gastos y el pago consecuentemente del impuesto. Seguimos con la siguiente presentación. Bueno, como les adelanté, mediante la ley 256, 26 de noviembre de 2021, se realizaron ciertas modificaciones. Importante resaltar de esta ley que en su parágrafo 6 del artículo 2 se establece que a partir del 1 de enero de 2022, todos aquellos registros únicos de contribuyentes que se realicen ante la Dirección General de Ingresos deberán contar con la factura electrónica de Panamá, que para efectos de Panamá existen dos tipos de factura electrónica. Existen los PAC, los proveedores autorizados calificados, y el facturador gratuito. En el caso de los PAC o proveedor calificado autorizado, no es más que un intermediario entre el contribuyente y la administración. Este PAC lo que hará es que le dará validez al documento fiscal que se emite a través del equipo fiscal electrónico y lo remitirá a la administración tributaria con todos los requerimientos que para estos casos se han dispuesto. En el caso del facturador gratuito, el facturador gratuito está establecido para personas con ingresos no superiores a 300,000 al año, creo que es lo que, si la memoria no me falla, y para efectos del facturador gratuito, cualquiera persona que cuente con esta condición puede solicitarlo de manera expedita ante la DGI a través de su plataforma Sistema iTax 2.0, entrando con su número NIP. Seguimos con la presentación, por favor. En cuanto a las deducciones que tienen derecho las personas naturales dentro de la presentación de su declaración de renta, una vez han determinado que son sujetos al pago del impuesto sobre la renta, toda persona natural, incluso también las personas jurídicas, tienen derecho a deducibilidades, como ya lo hemos mencionado. En el caso de las personas naturales, y que para el caso que nos ocupa, voy a tratar de concentrarme en ellas, existen varias deducibilidades que para mí resultan importantes mencionarlas. Por ejemplo, en los casos en que una persona tenga un fideicomiso y por la adquisición de una propiedad, y que esa propiedad es su vivienda donde vive de manera permanente y habitual, él tendrá derecho a la deducción de los intereses hasta un monto anual de 15,000 balboas. También las personas naturales, si son parejas y ambos presentan declaración jurada de renta, ambas personas en común acuerdo o en común presentación de las declaraciones juradas de renta tienen derecho a la deducibilidad de costos o gastos hasta 800 balboas. Seguimos con la siguiente presentación. Seguimos con las deducciones de las personas naturales. También tienen derecho las personas naturales a deducirse los intereses
que se generan producto de préstamos hipotecarios por la adquisición de su primera vivienda. En el caso de los préstamos por educación, si usted a través del IFARU obtiene una línea de crédito para estudiar estudios superiores, algún posgrado, alguna maestría, usted también tiene derecho a deducirse dentro de su declaración de renta los intereses que se generen producto de ese préstamo. Seguimos con la siguiente presentación, por favor. También las personas naturales tienen derecho a deducirse dentro de su declaración de renta los gastos que se ocasionan producto de los gastos médicos que se ocasionan. Si usted va a la clínica, usted se atiende, usted por la enfermedad o el tratamiento que recibe necesita comprar medicamentos, sepa que usted también tiene derecho, pero por eso es la importancia de estar seguros al momento de contar con el documento que compruebe ese costo o ese gasto, que no será otra cosa que la factura fiscal. Asegurarse de que ese documento cumpla con la formalidad de la ley para que al momento en que usted lo deduzca dentro de su declaración de renta y lo adjunte dentro de su declaración jurada de renta, no pueda o no deba o la administración tributaria no se lo rechace porque no cuente con esa formalidad que se ha establecido. Como se lo expliqué, comprobantes fiscales, facturas fiscales y en la actualidad entonces la factura electrónica. También tiene derecho, bueno, tenía ahí en la presentación anterior, también tienen derecho a los gastos que se ocasionen por las pólizas de seguro y por hospitalizaciones. Seguimos con la siguiente presentación. Y ya por último, y casi recientemente, en el 2018, se aprobó la deducción para los gastos escolares, en donde incluyen este tipo de gasto, en donde la persona contribuyente, producto del pago de matrícula o ya sea por el contrato de los servicios de un busito, tiene derecho, y de los útiles escolares, tiene derecho a podérselo deducir y por tanto comprobárselo a la administración tributaria para reducir la carga impositiva o el pago del impuesto, el impuesto sobre la renta que se le cause. No obstante, debo resaltar que este documento debe cumplir con las formalidades de una factura fiscal. De ahí entonces la importancia de tener presente en el día de hoy que para que un costo, un gasto pueda ser deducido, debe estar comprobado fehacientemente a la administración tributaria al momento de la presentación de su declaración jurada de renta. Bueno, con esto ya doy por concluida mi presentación. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, quedamos a las órdenes. Muchísimas gracias, Magíster, por esa increíble presentación. Va a haber muchas preguntas que responder. No dejo de sonarme el teléfono con las preguntas. Voy a empezar con la primera. Dice, ¿considera usted que una persona natural debe ampliar su conocimiento sobre temas tributarios en cuanto a su relación laboral y por qué? Sí, desde mi punto de vista yo considero que todo contribuyente, una vez identifique que es un contribuyente, al final yo creo que la gran mayoría de nosotros terminamos siendo contribuyentes y muchas veces por el desconocimiento no presentamos nuestras declaraciones juradas de renta y por tanto no deducimos dentro de nuestra declaración jurada de renta aquellos costos o gastos que por ley uno tiene derecho. Entonces al final del día uno, por ejemplo, si usted recibe como asalariado un ingreso mensual de 2.000 balboa o $1.000 o 1.500, sepa usted que dentro de su salario la empresa o el empleador ya le está descontando el impuesto sobre la renta. Si esa persona tiene un poco más de conocimientos tributarios, él sabría que tiene derecho a presentar su declaración y por tanto dentro de su declaración pudiera deducirse todos estos derechos que tiene, los cuales hemos mencionado en las últimas presentaciones, y en la cual reduciría el pago del impuesto sobre la renta que de por sí ya se lo están descontando al momento que le efectúan el pago de su salario. Así que sí, yo creo que es importante, y tomando en cuenta las nuevas actualizaciones y las nuevas obligaciones internacionales que nos están estableciendo organismos internacionales, yo creo que es muy importante que
las personas conozcan un poco más del derecho tributario. Así es. Por alguna razón yo siento temor por conocer las leyes de Panamá, pero creo que lo que se debe sentir es todo lo contrario, es lo que sentimos todos los estudiantes. Siento yo que es pasión por aprender, por estudiar, y más cuando te das cuenta que el derecho está en cualquier ámbito de tu vida. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuándo es necesario que un trabajador haga una declaración de renta? Como lo mencionamos, contribuyente para efectos tributarios es toda aquella, en el caso de las personas naturales, en este caso los asalariados, incluso los independientes, si ellos saben que generan ingresos anuales mayor a 11,000 balboas, sepa usted que ya es contribuyente y por tanto tiene la obligación de presentar su declaración jurada de renta, porque de esa manera, recordemos que con los impuestos nosotros sopesamos el gasto público. Dentro del gasto público sabemos que son utilizados para la construcción de escuelas, carreteras, hospitales. Entonces es muy importante que nosotros contribuyamos al pago de los impuestos. Pero si usted sabe que ya de por sí la empresa le está descontando a través de su salario, hombre, ¿por qué no presentar mi declaración y hacer uso del derecho que tengo de deducirme los costos y gastos? Pero reitero, la importancia de la deducción de costos y gastos va acompañada de tener fehacientemente esa comprobación fiscal. Por eso es que debemos asegurarnos que al momento en que nos emitan un documento fiscal, este cumpla. Y les daba yo el ejemplo, les decía yo que es muy habitual que en los comercios, en los negocios, les pidan algunos documentos que parecen ser fiscales, que son estas pequeñas libretas. No obstante, el día de hoy les tengo que informar que esas libretas, si no están autorizadas por la DGI, al momento de que usted se haga esa deducibilidad y presente ese documento, la DGI al momento de auditarlo, fiscalizarlo, muy probablemente se lo va a rechazar. Entonces es importante que hoy sepamos que al momento en que nos emiten este tipo de documentación, asegurarnos de que cumple para yo podérmelo deducir. Muchísimas gracias. Seguimos con la tercera pregunta y dice, un trabajador que se le descuenta impuestos sobre la renta, ¿cómo puede deducirse los gastos y qué gastos específicamente pueden deducirse? Reiteramos, el trabajador que genere ingresos anuales mayor a 11,000, ya el empleador le está descontando dentro de la planilla 03. Por tanto, ese trabajador tiene todo el derecho que cada 15 de marzo, si él genera ingresos mayores y la empresa le está haciendo el descuento, él tiene derecho a presentar su declaración jurada como persona natural, reportar ese ingreso que está recibiendo producto de su trabajo o profesión y saber que dentro de esa declaración él tiene derecho a deducirse los gastos médicos, los gastos escolares, tiene derecho a deducirse o restarse los intereses que se generen producto del pago de su casa, los intereses que se generen producto de un préstamo, ya sea por una maestría, un diplomado. O sea, son una serie de deducciones que a veces nosotros tenemos, pero muchas veces por desconocer no lo hacemos. Y precisamente es eso, el miedo que tenemos al tema tributario, pensando de que me van a alcanzar, me van a gravar, me van a fiscalizar, y lo que nosotros no sabemos es que ya lo están haciendo sin que nos demos cuenta, en el caso del asalariado por cuenta del empleador al momento de reportar la planilla 03. Así es, muchísimas gracias nuevamente y bueno, seguimos con la otra pregunta que va relacionada con la primera y la segunda. Dice, nos comenta que es importante saber que la costumbre en el territorio nacional es gravar el impuesto a través de estos comprobantes, entre paréntesis, facturas manuales. Dice, este tipo de comprobantes no son válidos, sino que son emitidos a través de una imprenta autorizada por la DGI. ¿Cómo considera se puede fortalecer el marco legal para educar a la población en el sentido que muchos ciudadanos no tienen conocimiento de esto? Bueno, nosotros hemos estado dando capacitaciones a nivel de Dirección General de Ingresos
La hemos estado dando a través de nuestras plataformas digitales, la hemos estado comunicando a través de medios televisivos, hemos estado informando y yo creo que con el tiempo esto poco a poco va a ir desapareciendo, porque un poco la idea es actualizarnos a los sistemas modernos, porque hoy en día nos encontramos con muchos otros países o muchas otras administraciones que la forma de grabar sus impuestos es a través de la factura electrónica. Por eso nosotros como administración apostamos a que la factura electrónica está realizando ya en la actualidad cambios importantísimos a la forma de cobrar los impuestos. No obstante, estaremos sobreviviendo o viviendo o compartiendo un periodo de tiempo entre la transición de los equipos fiscales, comprobantes fiscales a factura electrónica, que no es nada nuevo porque esto ha ocurrido en las distintas administraciones donde se ha implementado la factura. Sin embargo, mientras estemos conviviendo con este tipo de documentación, y es parte de la información que quiero brindar el día de hoy, es que al momento de que nosotros nos emitan este tipo de comprobantes, asegurarnos incluso de exigir si ese comprobante no cuenta con una autorización de la DGI. ¿Y cómo sabemos si cuenta o no cuenta con la aprobación de la DGI? Porque ese comprobante fiscal al pie de página debe describir la resolución por la cual se le autorizó. Usted se encuentra regularmente que ese documento no lo dice. Entonces, al no decirlo, ya una vez uno puede detectar de que el documento no cumple. Si no cumple, esto para mí, como contribuyente que me lo voy a deducir, me va a causar perjuicios al momento de pedir algún tipo de deducción, incluso hasta de devolución, porque si el documento no cumple, me lo van a rechazar. Muchas gracias. Esta pregunta va ligada con la anterior y dice, ¿considera usted que las facturas electrónicas son un avance en esta materia? ¿Y cómo están funcionando? Y cómo están funcionando en la actualidad, ¿qué mejoras incorporaría? Ok, bueno, la perspectiva que estamos viviendo y que hemos visto en otras latitudes es que ha mejorado enormemente la recaudación, porque el control es más seguro, porque estamos hablando de información que va a quedar almacenada en base de datos que podrán ser validadas o verificadas y que para el contribuyente y para la administración serán totalmente transparentes o son ya totalmente transparentes. Que de hecho ya hemos estado trabajando con este tipo de documentos, pero de una forma distinta o con un nombre diferente, porque ya empresas de larga trayectoria y sobre todo grandes contribuyentes, empresas muy grandes, el documento, la factura fiscal no reúne los campos necesarios que ellos necesitan día a día para sus transacciones. O sea que el tema de factura electrónica ya viene desde hace mucho tiempo. Nosotros consideramos, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en los diferentes países y lo que estamos viviendo en la actualidad, que este tipo de facturación mejorará porque hará más transparente la actuación entre el contribuyente, el fisco y el contribuyente. Una forma de mejorarla yo creo que es adaptando el nuevo sistema, que se vayan adheriendo mucho más al sistema, que se pierda el miedo al uso, que se acerquen, que lo utilicen, porque al final nosotros como contribuyentes muchas veces salimos afectados, porque repito, a veces por no conocer, no te deduces el costo que tienes derecho o no lo haces de manera correcta y por tanto terminas perdiendo ingresos, terminas perdiendo dinero. Pero si logras hacerlo de la manera correcta, tendrás entonces todas las posibilidades de podértelo deducir, incluso pedir hasta en devolución. Si hay un impuesto que pagaste de más, pero si tú no cuentas con ese documento que te respalda, entonces te lo van a rechazar y al final terminaste perdiendo un dinero que te lo pudieron haber entregado. Entonces, yo pienso que el sistema que estamos utilizando no es un tema nuevo. Factura electrónica no es que se esté improvisando ahora, ya viene de hace muchos años. Nosotros veníamos con un proyecto que veníamos estudiando con expertos en la materia, expertos internacionales, y que poco a poco lo hemos ido adaptando, hemos ido paso a paso. Y bueno, el paso que dio esta nueva administración fue de establecerlo como una obligación. Y yo pienso que no se debe temer, muy por el contrario, se debe probar, se debe analizar
y buscarle el beneficio, porque realmente al final es un beneficio para todos nosotros. Y digo beneficio, y disculpe que le interrumpa, digo beneficios porque al final, si yo pago impuestos, contribuye al desarrollo económico del país, ¿no? A través de la construcción, como mencioné, de carretera, escuela. Ese sería el aporte que yo como ciudadano daría hacia mi país. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, vamos a tener una última pregunta que dice, ¿qué tienen que hacer los trabajadores que fueron suspendidos sus contratos de trabajo a inicio de la pandemia? Bueno, si tenías un contrato suspendido, no estabas generando ingresos. Por tanto, si vuelvo y repito, la obligación nace si tú generas ingresos mayores a 11,000. Si en ese año tú no cobraste, tú no estabas obligado a pagar ningún impuesto. Sin embargo, si tienes derecho a presentar tu declaración y si tuviste algún tipo de deducción que tú requieras reducírtelo, aunque bueno, no vas a poder porque como no tienes los ingresos no vas a poder declarar. Entonces, al final, debes cumplir con este requisito de tener ingresos superiores a 11,000 en el caso de los trabajadores o negocios de particulares que generen ingresos mayores a 11,000 balboas. Muchísimas gracias, Magíster Alonso, por tan enriquecedora, didáctica y con ejemplos actuales que incluyó en su exposición. Estoy segura que serán de provecho para todos. Así que no me queda más nada que agradecerle nuevamente y ya acercándonos al final de este conversatorio en conmemoración a los 50 años del Código de Trabajo, me gustaría expresar que siento que esta tarde hemos podido interiorizar sobre la gran trascendencia que ha tenido pues, nuestro código y el impacto constante, la evolución constante que tiene el derecho laboral en Panamá. Por lo que reitero y no me voy a cansar de expresarles nuestros más sinceros agradecimientos a todos los presentes y principalmente al representante del despacho de la ministra Doris Zapata, el secretario general, licenciado Winston Sánchez, que nos acompañó en la tarde de hoy, al doctor Ricardo Lachman, por supuesto, al magíster Raúl Jordán, al magíster Rodolfo Stanciola y al magíster Andrés Alonso, que culminó con estas 4 exposiciones de la tarde de hoy, y por supuesto a quien nos motivó a organizar este conversatorio, quien nos lideró, nuestro profesor, el doctor de Derecho de Trabajo, Carlos Ayala. Y pues claro, no se me puede olvidar la asistencia de la profesora Maribel Acevedo por acompañarnos a conmemorar el aniversario o cumpleaños del Código de Trabajo, como le hemos estado llamando a esta actividad. Así que bueno, antes de cerrar, me gustaría darle las gracias nuevamente al profesor Carlos Ayala por todas sus enseñanzas en esta ocasión a lo largo de este cuatrimestre. Y me gustaría invitarlo a darnos unas pequeñas palabras, porque sin él esta actividad no hubiese sido posible. Profesor, le cedo el micrófono virtual. Gracias, Daniela. Buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, quiero mostrar mi satisfacción absoluta con esta gestión de este grupo de estudiantes pregraduandos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Yo creo que, y creo que se los dije a ellos desde el primer día, la educación que nosotros históricamente hemos tenido en el país, Rodolfo, y los que somos pues un poquito menos jóvenes que los que están aquí, sabemos de lo que se trata cuando hablamos de educación bancaria, aquella en la que nos teníamos que aprender de memoria muchas cosas que lo hacíamos para un ejercicio, para un examen, 5 minutos después no acordábamos de nada de eso. Entonces, los avances en la docencia mundial, ¿no?, que se aplican hoy por hoy en esta universidad y que yo soy un ferviente creyente de ella, es, entre otras cosas, aprender haciendo. Que más que aprender es formarse. Y esta actividad forma parte de eso. Cuando
conversaba en el aula de clase y hablé en algún momento algo del Código de Trabajo, recordé que en otras gestiones que estamos haciendo se está conmemorando el 50 aniversario del Código de Trabajo en este año y en este mes. Y les sugerí a los estudiantes que por qué no hacíamos algo de extensión, no solo de ellos, para ellos, sino para muchas otras personas, en función del 50 aniversario del Código de Trabajo. Porque no creo que lo importante es enseñarles el texto del Código de Trabajo. Cualquiera puede leer el Código de Trabajo y bueno, algo aprende de eso. Lo importante es vivir el contexto. Creo que todos, principalmente estos jóvenes, han aprendido muchas más cosas que no hubieran aprendido bajo el currículo tradicional de lo que es la enseñanza de esta materia día por día. Que por cierto ya terminamos, porque ya la otra semana viene la parte fea del cuatrimestre, que es el examen. Es un buen cierre. Yo quiero felicitarlos, en primer lugar, a todos. Quiero felicitar a Dafne, a José, a Marian, a Daniela, a Marixa, a Jimel, a Lea, Carlos, José, Isabel e Ivonne. Lo hicieron muy bien. Pero quiero aprovechar también para decirles que esta disciplina es una disciplina, al igual que el resto del derecho social, cambiante, ¿no? No solo en el tema del texto, como decía de Rodolfo y los otros participantes, sino que está vinculada a la vida real, al mundo real. Miren, a partir del 29 de abril se va a implementar en la provincia de Panamá, en los juzgados seccionales de la provincia de Panamá, el expediente judicial electrónico. Ya yo le puse nombre, EJE, EJE, ¿no? Eso es una novedad. Yo supongo que van a haber altibajos, ¿no? Porque es lo lógico, ¿no? Pero muchos estaban reclamando, pidiendo, suplicando. Pero si lo hubiéramos tenido para antes de la pandemia, ideal, ¿no? Pero ya llegó. Y esas son las cosas que van haciendo, las cosas que no se dicen en el aula de clase porque no están en el Código de Trabajo, ¿no? En algunos otros casos, otras clases que doy, principalmente a trabajadores, cuando me toca hablar de jurisdicción, lo primero que le digo es, ¿ustedes saben dónde quedan los juzgados? Porque eso no lo explica ningún código, ¿no? Ustedes saben quién preside la sala tercera de casación laboral, etcétera, ¿no? Bueno, esas son las cosas que ayudan más allá de aprendernos el Código de Trabajo o las normas del Código de Trabajo. Quiero agradecer en primer lugar, en segundo lugar, porque primero a estos jóvenes talentosos, yo espero que, como ya me ha ocurrido, entre paréntesis, y creo que se los dije a ellos al principio, que algunos de ellos se entusiasmen por la especialidad del derecho del trabajo, porque me ha ocurrido, lo tengo que decir con orgullo, con otros grupos anteriores, que incluso lo he visto en cursos de posgrado, de maestría en derecho del trabajo, porque quieren escoger esta especialización. En segundo lugar, agradecer a los participantes que se mantuvieron en una cantidad de 51 durante toda la jornada. Y eso quiere decir no que lo estaban haciendo por ninguna disciplina, sino por el interés y por lo atractivo que fueron las exposiciones. Y también porque la organización permitió a llamar suficiente la atención de esos participantes. A los expositores, sin duda alguna, yo quiero aclarar que yo no participé en casi nada de la organización de esto. Yo les di la idea a estos estudiantes y ellos lo han desarrollado todo. Por eso es que estoy feliz con como lo han desarrollado. Ellos buscaron los expositores. En algún momento les ayudé con algo, pero ellos lo hicieron. Por eso quiero agradecerles a nombre mío y a nombre del grupo de Derecho del Trabajo Nocturno de esta facultad, a Lashman, a Estanciola, a Jordán y al colega Alonso por dedicarnos este tiempo para la docencia, para el intercambio de conocimiento más allá del aula de clase y del currículo tradicional. Destacar la participación de colegas profesores, principalmente de la gran colega Maribel Acevedo, que siempre responde a este tipo de actividades
y los otros profesores que puedan estar presentes. Agradecer a la administración de la facultad y de la universidad su apoyo, porque dieron un gran apoyo a esta actividad, al igual que la Asociación de Estudiantes de Derecho. A la decana, que me estuvo llamando preocupada, ella no pudo asistir, ella no me pidió que diera sus excusas, pero yo la voy a dar. Ella no pudo asistir porque hoy se está haciendo un reconocimiento a un ex rector de la Universidad Santa María la Antigua, y bueno, todos los decanos debían estar en esa actividad, etcétera. Pero ella ayudó con todo entusiasmo, con mucho interés a esta actividad, y yo tengo que reconocerlo diciéndolo públicamente y diciendo que ella de corazón está aquí. Y por último, bueno, agradecerle nuevamente a este grupo. Creo que no hemos parado en el desierto, más allá de una nota. Creo que hay entusiasmo, creo que hay interés, y eso a los que somos un poquito menos jóvenes, ¿no? O más jóvenes, porque tenemos más jóvenes con experiencia. Mira cómo se ríe Rodolfo. Jóvenes con experiencia que nos agrada, porque nos metimos en este asunto de la educación y nos agrada ver los frutos, aunque sean mínimos. Y este es un fruto. Así que quiero agradecerles eso, la satisfacción que nos dan a Rodolfo, a Maribel, a Lashman, a Jordán, a Alonso, de ver cómo son capaces de organizar esto. Yo sé que cuando les digo se va a implementar el expediente judicial electrónico, estos jóvenes van a decir, nah, eso no es nada del otro mundo. Para los que tenemos un poquito más de juventud acumulada, claro que es algo del otro mundo. Si nosotros aprendimos con los libros grandotes así que teníamos que cargar debajo del brazo, ¿no? E íbamos a los juzgados y sacábamos copias de los expedientes así, ¿no? Bueno, eso va a pasar a la historia dentro de poco. Pero ese es el intercambio entre generaciones que ayuda a desarrollar a nuestro país. No los aburro más. Muchas gracias a todos y a todas, a los organizadores, a los panelistas, a los participantes. Veo que aquí hay algunos amigos en el público, sindicalistas, no sé cómo los lograron invitar. Los sindicalistas van donde haya discusión de temas laborales, lo cual es positivo, y yo apoyo eso, y yo los he invitado siempre a que discutamos, porque conversando, discutiendo, debatiendo, se llega a la verdad, ¿no? Así que me alegro que haya sido un éxito esta jornada. Nuevamente felicito a estos jóvenes y gracias a todos por su participación.